917 Estación Sur. Las voces se multiplican. Convocatoria Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Buenos días, buen sábado, queridas compañeras y compañeros de Convocatoria Segunda Independencia. Buen sábado también para distintas organizaciones que nos escuchan, y si ayudamos a pensar, mucho mejor. Si ayudamos a acordar, tanto mejor aún. Hoy queríamos hablar alguna situación urgente que se presenta a nivel internacional. Lo que estamos viendo es un frenate, un parate al mundo unipolar, al mundo de los gringos, al mundo del sistema capitalista y del imperialismo en todo su apogeo. Un parate que empezó ya hace varios años, que se fue desarrollando en los países que nosotros llamamos del tercer mundo, pueblos que resisten, pueblos que se levantan, pueblos que enfrentan la explotación capitalista y el dominio, el saqueo imperialista. Y parte de eso es lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. El imperialismo norteamericano, europeo, Alemania, Inglaterra, pretendiendo tomar el mundo por asalto. Como muchas veces hablamos en nuestra formación, yo tengo un problema con alguien y el tipo me instala salgo de mi casa y me instala un campamento de todos sus familiares en la puerta de mi casa enfierrados. Bueno, me tengo que defender. Un poco eso es lo que ha hecho la OTAN y los norteamericanos en Ucrania. Es un país que pertenecía a la vieja Unión Soviética y hoy está gobernada por los nazis directamente, por un presidente nazi y por una hegemonía nazi que ha atacado a otras zonas que pretendían su independencia, que pretendían aliarse con la Federación Rusa, que ha producido genocidios espantosos en esa zona. Bueno, todo avalado por la OTAN, todo avalado por los norteamericanos, como ya hicieron en los últimos 50 años, ¿no? Como hicieron en los Balcanes, con Yugoslavia. Y ahora la Federación Rusa les dijo no, de acá no van a pasar, no solo van a pasar, sino que además van a retroceder. Eso es básicamente la guerra de Ucrania, una guerra de defensa por parte de la Federación Rusa, ahora aliado al gobierno chino, al gobierno del Partido Comunista Chino, con un apoyo absoluto interno a la Federación Rusa. El Partido Comunista y otros partidos se han manifestado a favor del gobierno de la Federación Rusa. Pero también estamos viendo que empieza a haber dentro mismo de las entrañas de los países imperialistas, de los países capitalistas, de los países explotadores, cuestionamientos serios. Francia, Italia. En Francia ha habido puebladas, todos hemos visto la televisión, hemos escuchado la radio, hemos leído los diarios. Es decir, empieza a haber, en primer lugar, un alzamiento en prácticamente gran parte, casi toda Europa, contra la guerra. Es decir, no quieren ser carne de cañón de los norteamericanos y la OTAN atacando a la Federación Rusa, ¿no? Y haciendo lo mismo que hicieron los nazis hace 70 años. No quieren hacer lo mismo. Ni los trabajadores, ni la juventud europea quiere ser parte de ser utilizado como carne de cañón por los nazis ucranianos. Esto es importante porque ha habido posiciones en nuestro país, básicamente las izquierdas trotskistas, el FIT, que han tenido posiciones francamente para Convocatoria Segunda Independencia. Para nosotros lo decimos con respeto, pero también con honestidad y con firmeza. Han tenido posiciones y tienen posiciones funcionales a los norteamericanos y a la OTAN. Lo hemos discutido, yo personalmente he discutido con importantes dirigentes, gente que quiero mucho, pero bueno, también no es la primera vez. Han atacado a Cuba, han atacado a Venezuela, es decir, no es la primera vez que las organizaciones trotskistas, el FIT, por eso a veces le decimos a muchos compañeros nuestros del Nacionalismo Popular Revolucionario, che, ¿qué hacen ahí? Bueno, ellos sabrán. Pero lo que está viendo también, entonces decíamos, es un proceso de alzamiento de los pueblos en las entrañas mismas de estos países guerreristas
terroristas imperialistas, como pueden ser Francia, como pueden ser Inglaterra, empieza a haber alzamientos, empieza a haber posturas de jóvenes y trabajadores que se enfrentan por la guerra, por un lado, o por reivindicaciones concretas, como puede ser el tema de las jubilaciones en Francia y en otros países. Empieza a haber todo un proceso donde el imperialismo no la tiene tan fácil. Hemos hablado de otras sublevaciones en nuestra América. Hemos hablado de Perú, de Chile, y hemos visto las limitaciones que tienen. Es decir, la sublevación por sí mismo, la gente en la calle, siempre va a ser algo que Convocatoria Segunda Independencia va a apoyar, siempre. Ahora, si no tienen direcciones revolucionarias, si no tienen direcciones insertas en la base, si no tienen direcciones que lleven adelante los intereses de los trabajadores y del pueblo, fracasan, como pasó en nuestro país el 19 y 20, el 2001, más de 60 muertos en 2 días, o no había dirección, o la dirección la encabezaban sectores del capitalismo, sectores de la derecha, el PJ en el caso del 2001, y todos nosotros estábamos débiles. Yo siempre conté ese día que me vino a buscar Emilio Percy con mi estudio y estábamos los dos solos en la calle tirando piedras, no teníamos organización, no había organizaciones. La CTA había llamado a no movilizar. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? En la consigna que se vayan todos, no se fue nadie. Todos los que eran menemistas se hicieron kirchneristas, de un día para otro. Se hicieron nacionales y populares, se hicieron progres, gobernadores, intendentes, concejales, y así seguimos 20 y pico años más de capitalismo. Lo vimos en Chile también, lo estamos viendo en Perú. Es decir, cuando no hay una dirección del proceso de lucha de la clase obrera, del pueblo, de los sectores nacionales y populares, suele ocurrir eso. En el caso de Europa tampoco vemos eso, pero es distinto porque empieza a debilitarse el propio imperialismo, porque estamos hablando de los lugares donde están las bases de la OTAN, donde están los principales aliados de los norteamericanos, Francia, Alemania, Inglaterra, los principales aliados de los norteamericanos en ese proceso de agresión a la Federación Rusa, parecida a la que hizo Hitler, y en ese intento de mantener la unipolaridad. La unipolaridad quiere decir un solo polo, el polo de los gringos. Bueno, ahora no lo tienen tan fácil. Por más que nuestro presidente haya ido y se arrodilla ante Biden, lo concreto, nuestro presidente, digo nuestro como si fuera nuestro como los ferrocarriles o nuestro como el petróleo, no es nuestro, pero bueno, no es de Convocatoria Segunda Independencia, un poco para ser claro. Entonces, ese proceso nosotros deberíamos aprovecharlo en la Argentina, porque el esfuerzo que hace Convocatoria Segunda Independencia no es suficiente. Es un esfuerzo. Nosotros somos una organización discreta, en proceso de crecimiento, nos falta muchísimo, una organización incipiente aún, que nace a partir de las derrotas sufridas en los últimos 30, 40 años. Pero hay que aprovechar ese proceso. Nuestros compañeros y compañeras, como siempre decimos, deben insertarse profundamente en la base social. Nuestros compañeros insertos en la base social tienen que ganarse, como decimos siempre, el corazón de las masas. Eso requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho desprendimiento. Es más, yo no sé si no requiere más desprendimiento y sacrificio que aquellos de mi generación que ejercimos la justa lucha armada contra los gobiernos fascistas de Perón, de Isabel y López Rega, y después contra el golpe militar. Quizás requiera muchísimo más esfuerzo, porque a veces la lucha armada en sí misma es toco y me voy, pero el esfuerzo que requiere insertarse en el corazón de las masas es un trabajo permanente y a largo plazo. Entonces, si nosotros sabemos aprovechar esta coyuntura internacional, probablemente podamos tener respuesta. De esto hay que hablar con los compañeros, de esto hay que hablar con otras organizaciones y de esto hay que hablar internamente entre nosotros, en el sentido de que pueda haber una situación internacional que nosotros podamos aprovechar. Bueno, hasta el próximo sábado. Convocatoria Segunda Independencia. Por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América.